Legends 1911 de Humarex, que es la que la fabrica, o que la importa, por lo menos. Y hoy va a ser el test definitivo sobre ella. Explicaros 4 cositas de cómo es su funcionamiento, 4 características principales y algunas muy importantes, porque creo que esta es la réplica de CO2 y de bolitas de acero más buena que existe. Como veis, carga bolas de acero y va con cápsulas de CO2 de 12 gramos. Como veis, está un poquitín más envejecida, la estoy usando bastante tiempo, llevará ya por menos 100 o 200 disparos y se ha desgastado, o hasta le he desgastado un pelín más de lo normal. Vale, así parece más auténtica, más vieja. Una cosa muy importante de su aspecto físico y que sobresale de las demás réplicas que hay es que las cachas son de madera, son madera auténtica. Aquí no se ve bien, pero si cuando la tengáis, si la tenéis, veréis que es madera, lo que hay dentro. Esto es madera y eso es madera. Esta es la 1911 del año 1911. ¿Por qué? No lleva la chepa trasera. La chepa trasera la pusieron, Cole la puso en 1913. Totalmente metálica, lleva un seguro a la parte izquierda, tiene un martillo como todas, es decir, que se puede hacer manualmente, cargarlo manualmente o cargarla así, ¿vale? Como veis, la palabra Legends aquí se ve bastante bien, pero realmente está bastante ya gastada, es decir, a 1 metro ya no se distingue. Como es una Legends, no lleva los marcajes originales, ¿vale? Lo que sí que lleva es el número del armero que está aquí puesto. El pulsador del gatillo, o el gatillo como queréis llamarle, es igual que el original. Fijaros, lleva las propias estrías ahí dentro, el propio luradito, el propio desgaste, para que el pulpejo del dedo índice o del dedo que queréis meterle se agarre mejor. Lleva las pequeñas rebabas aquí para acoplar mejor el dedo pulgar, o cuando la ponéis así, perdón, se pone así, la mano se pone así, acople mejor ahí. Por la parte derecha no lleva nada, excepto el pulsador para desmontarla, que ahora la desmontaremos. Una de las cosas que vamos a hacer es desmontarla y pesarla. Otra cosa va a ser ver la dureza del gatillo, la resistencia que nos pone al apretarla, que va a estar sobre 1 kilo, estará bastante suavecita. El cañón es cañón de acero, de calibre 4,5. Ya sabéis que las bolitas son del 4,47, son un poquitín más pequeñitas que el cañón, si no se engancharía. Las miras son abiertas, pero más importante no es esto. Lo más importante, que más va a gustaros, va a ser el final. Esperaos al final que os va a gustar. Yo espero que os guste todo, porque aparte de la parte del rollo de explicaros lo que es, para los que no lo conocen, que hay muchos que me dicen, oye, es que ya pones cosas que no entendemos. Hay mucha gente neófita, más joven que yo y más neófita que yo aún, con menos conocimientos, y yo ya los doy por supuesto. Bueno, va a ser muy poco. Y después va a ser lo que más os gusta. Va a ser un montón de pruebas, de disparos a una distancia de, creo que haremos una distancia de 8 metros, otra de 15. Después serán las exteriores, las latas y esas cosas. Y lo que más va a gustar va a ser eso, el final, y el final rápido que haremos de disparar varias cosas rápidamente. Mediremos también si va, porque no sabemos si va, porque aquí nos da problemas el medidor de julios con las bolas de acero, nos da muchos errores, pero en fin, la casa nos dice que tiene 3 julios. Aquí en esa tierra, como hay más temperatura, siempre dan más de 3 julios. Esta no lleva gas, ya has visto que es bombonas. Diré algunas cosas buenas y algunas cosas malas de ellas, unas cosas que me gustan más y otras que me gustan menos.
¿vale? Esto me gusta realmente. Bueno, el cargador es el típico, que os dais cuenta, lleva la forma para meter el cargador, porque la bombona sobresale, si os dais cuenta, se mete fácilmente y se saca también con el botón facilísimamente. No sé si se levantará automáticamente cuando apretemos, a ver. Vale, no se levanta, esta no se levanta, hay que levantarla. Pero si la tenemos así, como veis, vamos a ponerlo este un poquitín más ancho, que os veáis mejor, así mejor, ¿no? A ver qué tal, un poquitín más. Ahí nos da más reflejo. Aquí la luz nos da mucho reflejo, pero la verdad es que está bastante oscura. La pátina ha quedado muy bien, muy bonita. Fijaros, parte superior, lateral, es más oscura de lo que vosotros lo veis, ¿eh? Está bien conseguido esta Legends. Parece realmente usada. También es cierto que al ser de madera, pues esto se desgasta más. Solución, muy fácil. Un poquitín de aceite para maderas y las marcas de la mano desaparecen, que me ha ocurrido ya. Los tornillos ya los he apretado todos, que había algunos como siempre vienen sueltos. Y vamos a lo principal. Vale, el seguro, como el original, no se puede poner si el arma no está cargada. Si el martillo no está puesto, cargado, no se puede poner. Ahora sí que se puede poner y no dispara. Primero, porque está el seguro puesto. Y segundo, porque el seguro de la mano, tampoco estaba puesto. Es decir, que si intentamos disparar, quitando el seguro, solamente por aquí, no lo disparará. Tendríamos que apretar aquí y dispararía. ¿Vale? El sonido, para que veáis cómo va. Tiene que quedar algo de gas. No lleva nada dentro ya, ¿eh? Creo. No lleva nada. Vamos a hacer lo que Dios manda. Vale. Ahí veréis cómo va. Queda muy poquito gas. Estupendo para lo que queremos hacer. Le queda muy poquito gas. ¿Veis? Ya no le queda. Nos va a venir muy bien porque así le vamos a quitar la cápsula y veréis cómo se quita. Esto no me acaba de gustar. ¿Veis? Sobresale demasiado. Tenía que quedarse a ras como otras. En fin, es un mal menor. Vamos allá. Ha hecho un putín de ese y nada. Bueno, aún quedaba un pelín de gas, pero ni siquiera os habéis dado cuenta que es para disparar. Bueno, ponemos esto que teóricamente tenía que quedarse en esta posición. Ahí metidito. Pero es demasiado. La bombona esta es demasiado. Se ha quedado fría. Bueno, vamos al desarme. Vamos a dar un poquitín más de luz. Para que veáis el... Aquí quitamos. Vamos a dar un poquitín más de luz. El desarme todas, como todas las col, es sencillísimo. Primero que nada hay que quitar el cargador. Lo quitamos. Valga las repeticiones, que hemos hecho muchas, pero en fin, hay gente que me lo pide. Cargamos hacia atrás. El martillo se nos queda en la posición de disparo. Apretamos ese botoncito que hay ahí. Es muy fácil, sale, pero no, hay que ponerlo en la posición. Si os dais cuenta, tiene esta posición y esta. Hay que ponerlo en esta. Y aquí, y apretamos, y ya sale. Ya habéis visto que ha caído. Y ya tenemos el arma desarmada de campaña. Como todas las col, pues se puede hacer de dos formas, ¿no? Esta creo, ahora lo veremos. Para quitar esta pieza, que es la que sujeta al cañón, es apretar la guía, quitamos esta pieza, sale y ya tiene que salir. Teóricamente ahora tenía que ser el cañón con la guía y todo, pero en estas de Airsoft y de réplicas no es así. Simplemente cogemos, tiramos la muelle y la guía, después sacamos la guía del muelle exterior, que digo yo, no se llama así, pero en fin, es esta. Después el cañón lo acoplamos del nozzle. Y esta no tiene hop-up. Y ya lo tenemos aquí. Cañón externo, ¿veis? Ya está desgastadito. Y el interno es muy fácil de quitar, aunque no voy a quitarlo. Porque hay que quitar un tornito y no me apetece. ¿Veis? Tiene una posición que haces así, lo levantas y por aquí ya sale. Pero nos tropieza en esta otra parte que lleva el tornillito, ¿vale? Es quitar ese tornito que se ve aquí, ese tornito pequeñito,
y ya saldría y tendríamos el cañón verdadero, que aquí dentro lo veis, no sé si lo veréis, no se ve bien. Voy a coger la linterna. Sí, aquí está. Que sí lo veréis mejor. ¿Veis aquí el cañón? El cañón auténtico es ese pequeñito que veis ahí dentro, ¿vale? De 6 milímetros. Como veis, es una pieza única, creo que de las mejores que ha hecho Humarex. La corredera, lo típico, aquí tenéis las mortajas, que es donde se sujetan esta otra parte del cañón, que es la que hace que se sujete y tire hacia atrás la corredera cuando hace el disparo. Y está muy bien conseguida. Lo mejor va a ser lo que nos pone aquí, no lo veo. No veo que pone aquí. Mol 1E2. No sé si alguien sabrá lo que significa eso. Y aquí también nos pone algo más. Bueno, pues ya que la tenemos abierta, vamos a pesarla. Que es otra de las cosas que os he dicho que a la gente le gusta, pero en fin. De casa no sé el precio, es lo que nos dice, pero en fin. Ya estamos aquí. Ahora venimos, tenemos aquí la pesa. Vamos, está entendido. Hola, muy bien. Vosotros de ahí no lo veréis. Es que... Vale, vamos a medir cuánto pesa el cargador solo. El cargador pesa 157 gramos. Vale. La botella de 12 gramos, que está vacía, pesa 31 gramos. El cañón y el subcañón nos pesa 94 gramos. El muelle con la corredera y la guía nos pesa 23 gramos. Yepa. Esto yo le llamo la guía de la corredera, aunque la guía de la corredera es esta, pero en fin. La que sujeta el muelle dentro del cuerpo. Nos pesa 17 gramos. La corredera vacía, a falta de quitarle el nozzle, nos pesa 132 gramos. Bueno, y el cuerpo nos pesa 396. No sé si lo podéis ver ahí. 396. Bueno, vamos a hacerlo cortito. Quito esto. Eso se apagará solo. Y ahora vamos a proceder al montaje. Vale, primero que nada metemos el cañón. Y el subcañón lo acoplamos bien con la trompeta del nozzle. Metemos esta pieza, que es la que nos sujeta el cañón. Daros cuenta que aquí en el cañón, en esta réplica, no lleva muelle, como en otras muchas, Es decir, esta va igual como la original de fuego. Acoplamos, lo ponemos en su posición. Ya sabéis que esto tiene una posición. A ver, se la quite para que lo veáis bien. Aún nos llevan unos útiles para quitarla, pero veis, se quita con los dedos muy bien. Se mete, se pone en posición y dentro. Y ahora ya nos metemos esta otra pieza, que yo llamo la guía externa del muelle. Tiene otro nombre, ya lo sé, y tiene solamente una posición, fijaros, Esta va hacia abajo o hacia arriba, según como lo veáis. Lo metemos. Lo estoy haciendo despacito para que lo veáis bien. Metemos el muelle, la guía va detrás, lo metemos del todo, que es muy fácil de poner, y ya está. Daros cuenta que lleva un trozo de plástico ahí para evitar el rebote. Eso normalmente lo ponen para que tenga menos rebote o menos fuerza el blowback, según he leído. Igual me rectificáis si me dices que no es esto. Después, muy sencillo, esta piececita aquí, que es la que retiene el retenedor de la corredera. Metemos esto en su posición, que solamente tiene una, ¿vale? La ponemos en su posición, la sujetamos con el índice y el pulgar en la mano.
Ponemos la piececita, fijaros aquí. Ya está dentro. Soltamos. Y ahora tenemos. Fijaros, esta no lleva las estrías aquí delante. Está hecha para hacerlo así, así o así. Vale. Y ahora ponemos esto y vamos a pesarla totalmente lo que pesa con la botella de CO2. Nos pesa 828 gramos, no sé si lo veréis ahí, 828 gramos, lo que es la réplica, pero sin el cargador. Metemos el cargador y nos pesa 859 gramos. Poner 12 gramos más, estaríamos cerca de los 900 gramos. Exactamente igual como la original. ¿Cómo se carga? Voy a hacer más extenso porque me lo habían preguntado. Dice que me salto muchas cosas y voy a hacerlo un poquito más extenso para que la gente que no lo sepa, pues vamos a meterle 10 bolitas. Aunque vamos a hacerlo como 10 bolitas de estas negras que me están yendo muy bien, ¿eh? A ver qué pasa, que no sale, ¿eh? Y están vivas. Pondremos 5. Será posible, tú. Ah, lleva dentro. Vale. Vale, eso está muy bien, ¿eh? Que lo acabo de estrenar este. Vale, lleva esta fundita aquí. Vale, y no se estropeaba la entrada de las bolitas. La ponemos otra vez. Ya son con más facilidad. Buah, vale, ahora sí que ha salido la bestia. Bueno, la recogeremos. Vamos a meterle 10, que es lo que suelo poner yo. Por aquí veis, lleva aquí. Es por donde entran las bolitas. La munición. No lleva enganche final, hay que sujetarlo con el dedo. Y las ponemos pues una a una. Podemos ponerlas con el cargador. Y a veces yo pues meto 2 de golpe, así un pitín inclinado. No sé si las veis, me está dando la luz y no las veis. Tiene una explicación hacerlo así y no meter la botella, porque así, vale, dejemos estas y ya está más o menos. Después guardaremos esto. Y ahora pondremos una bombona buena de gas. Vamos a por ella. Aquí. Esta teóricamente es de la casa. ¿Qué casa será? Vale, Humarex. Pues vale, no es GAM, es Humarex. Cogemos la llave, aflojamos, ya veréis el tema del defecto que os he contado. Podría haberlo hecho más estrechito, pero en fin. Metemos la gotita. Vale. De aquí. Vale. Ya está puesta. Y ahora metemos por aquí que no se nos caiga. Vale. Le damos las vueltecitas. Y vamos a atornillarlo. Aquí empieza a hacer fuerza. A mí me gusta hacerlo desde aquí, que tienes más fuerza. Hemos perdido 2 disparos. Y no hay que apretarlo demasiado, ¿eh? Va muy bien. Esto también lo he envejecido un poco yo, ¿eh? Si os dais cuenta, lo he envejecido, le he hecho un poquitín, lo he animado un poco para que parezca más. Y ya la tenemos preparada para disparar. Así no saldría nada. Tendríamos que hacer este movimiento con el cargador puesto. ¿Vale? Pues ya lo tenéis, lo principal. Ahora vamos a las pruebas, que es lo que os gusta. La verdad es que es preciosa de verdad, ¿eh? No os podéis negarlo, ¿eh? Bueno, otra de las pruebas que me pedís, que ya lo sabemos más o menos, es la prueba de la resistencia que pone todo el sistema de disparo. Ya está calibrado. Y vale, muy bien. Primer, segundo disparo, media, vale. Como es de suponer, quitaremos el cargador, si no dispararía de verdad. No hay nada dentro. Vale. Ya la tenemos cargada y vamos a ver lo que nos mide. Vamos allá. ¿Lo veis? Sí.
A ver qué explica de aquí detrás, si no. 1,12 kilos. Guardar. Bueno, lo haremos como se debe, así. 1,2 kilos. 1,32 kilos. Guardamos. Fijaros que si quito el dedo de aquí, el gatillo no va, ¿eh? Tienes que poner el seguro, quitar el seguro de empuñadura. Vamos allá. Otra vez. 1,38. Y si lo hiciéramos así, que teóricamente tenía que haber una munición dentro, perdón, metemos 1,18, un pelín menos, ¿eh? Fijaros, un pelín menos. 1,6. Mientras que si la cargamos, será mayor la resistencia. 1,22. Haciendo las dos pruebas, tenemos aquí, la máxima ha sido 1,38 kilos y la parte de abajo ha sido 1,06 kilos, es decir, 1 kilo amartillando nosotros. ¿Vale? Guardamos a ver. Vamos a la siguiente. Bueno, esta prueba es nueva. Como veis hay un trozo ahí de como espumo o algo así. No sé cómo definirlo. Que aproximadamente tiene unos 60 centímetros o un poco menos. Y pues detrás unas latas aquí de cerveza. Voy a intentar hacer esto nuevo, que es saber si entrando por aquí el disparo, un par de disparos o tres, a ver si llegan hasta el final y le pego una lata, porque últimamente lo he intentado y no sé por qué, o salen por otra parte o se desvían o no sé qué pasa. Vale, pues vamos allá. Ya está cargadita la Legends y vamos a intentarlo. A ver lo que pasa. A ver, así, va. A ver si se ve aquí, sí, se ve aquí como punto al medio, ¿vale? Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues nada, ya habéis visto que la verdad es que no sé por dónde salen, porque traspasan, he hecho la prueba anteriormente y pongo un cartón detrás y sí que sale, pero igual sale por aquí por un lado, sale por el otro, en fin, otro tipo de prueba que quería hacer y que en este caso pues ha salido un fracaso, ¿no? Bueno, en esta ocasión no voy a utilizar las dianas que ya hemos utilizado en otras ocasiones. Vamos a utilizar este tipo de dianas que son móviles. Cuando le pegas se queda detrás, si le pegas bien, y cuando le pegas al del medio vuelve teóricamente adelante. Vale, la prueba voy a hacerla a 5 metros, ya que estos no tienen mucha potencia. Eso está hecho realmente para balines de rifles. Luego a más de 5 o 7 metros ni las mueve a veces. Vamos allá a los 5 metros, sin más dilaciones. Bueno, pues se terminaron las municiones. Ya habéis visto que algunas le pegan y aún así rebotan y no se mueven. Si le das aquí con fuerza, caen todas. Vamos a la tenéis la diana,
Nos vamos a marchar a los 8 metros. A ver, que mire. Sí, 8 metros tengo ahí. Y después dispararé en 15 metros, casi el doble. A ver la agrupación que tiene entre 8 y 15 metros. De la famosa Legends de Humarex 1911. Vamos allá. Me quedan 8 disparos, dispararé 5 o 6. Que se ve que al moverse no se ve. A ver si se ve aquí. ¿Dónde está la cámara? Bueno, después la veréis dentro. A ver, un poquito más lejos. Se ha movido con los disparos. Vamos a los 15 metros. Ahí está. Nos marchamos a los 15 metros con la misma arma. Vale. Esto nunca lo he hecho, es la primera vez. A ver lo que ha salido. Vamos allá. Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, para 15 metros no está nada mal. Están todas dentro por lo menos. Vamos a ver. 30 metros. Vamos a la siguiente prueba. Estamos aproximadamente unos 7 metros. No llegará. El último se falló. Bueno, vamos a la siguiente prueba. La de penetración. Como normalmente estas de bolitas de acero no penetran más de 2 o 3, he puesto 4, creo que sea suficiente. Me sorprendería si llegase a la cuarta. Están las 4 alineadas, vale, con peso. Y vamos allá, sin más dilaciones. Os enseño la munición que lleva. Lleva 1, 2, 3, 4 llevará, pero en fin, haré 2 disparos solamente. Son bolas de acero, de acero y de color azul. Y ya os explico después, lo entenderéis el por qué, porque tengo unas bolitas de acero también, pero en negro. Pero ahí viene la sorpresa. Vamos allá entonces, cargamos. A ver, no sé si es cargado, si lleva bola dentro o no lleva bola dentro. Sí, lleva bola dentro, luego ya está preparada. Vamos allá. Primero una abajo y otra más alta. ¿Vale? Vamos allá. Un disparo y ahora el más alto, lo haremos de lado. Vamos a ver dónde ha podido llegar. Vamos a empezar por atrás, por la última. Bueno, pues aquí por lo menos hay un impacto, por lo menos hay una. Ahora sabremos si son 2 impactos o 1. La 4 ha llegado. La tercera ha entrado los 2 y los 2 han salido. Luego significa que la 4 ha llegado también. También es cierto que creo que esta lata de Aquarius, no estoy seguro, creo que es más dura que las demás. Pues me está sorprendiendo. Aquí tenéis las 2 salidas, se ven perfectamente.
y las dos entradas, una aquí y otra aquí arriba. Dos entradas en la primera y dos salidas. Me ha sorprendido porque normalmente son dos, no, la Dice Off es 1,5 o 2, a veces llega a tocar la 3, y las de acero, en este caso, normalmente son 4, es decir, esto que ha salido, ni más o menos. Siempre penetra la tercera, llega a traspasarla normalmente. Bueno, vamos a la siguiente prueba y veréis la diferencia, ya lo veréis. Ahora viene que os va a gustar. Bueno, vamos a la prueba que interesa, que es la del cronómetro. Vamos a cronometrarlo como va. Y os explico que aquí no es que haya truco, he hecho algo nuevo, pero no sé si va a salir bien o no va a salir. Yo, salga lo que salga, voy a hacerlo. Aquí veréis que tengo dos tipos de municiones, que es la misma de 4,5, excepto una que es de acero, de color acero, color plomada, color plateada, y otras de color negro. No sé si hay alguna diferencia o no hay ninguna diferencia. Funcionan las negritas, están funcionando de maravilla, no he tenido ningún problema con ellas. Todas las pruebas que he hecho han sido con ellas. Aquí dentro ya tengo 5 bolitas puestas, una que está dentro ya preparada en la recámara. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer 5 y otras 5 con la negra, a ver si hay algún tipo de diferencia. Esto ya está preparado. Vamos allá. Y vamos a ver, que lo pongo yo así, que me venga fácil para disparar. Ajá. Vale. Y pondremos detrás esto, pues será suficiente, ¿no? Vamos a ver qué va, porque me ha dado problemas el cronómetro. Pero en fin, ya lo sabéis que siempre me da problemas. Vamos a ver, vamos allá. Primer disparo. 1. No puede ser esa velocidad, pero en fin. 2. 3. 4. Uy, pega. Y 5. Vamos a ver lo que me dice aquí. A ver, 333. Esa es la última, 300. Bueno, 2 julios y medio me dan esta. Voy a ver en lo general, a ver, que no pone en lo general. Ah, perdón, si no se veía bien. Bueno, ya sabéis que la primera ha dado 1352, que eso es una burrada. La segunda 840, 891, que también es demasiado. Pero a partir de aquí ya creo que la cosa ya va en serio. 593 pies por segundo, 340, 335 y 333. La máxima y la mínima no vamos a mirarlo porque ya sabéis que no ha habido. Vamos a cambiar ahora. Primero voy a apagarlo. Vale, apagamos y encendemos ahora. Y ahora vamos a cargar. Como ya no hay ninguna dentro, vamos a cargar a ver si hay alguna diferencia con las negras. Y haremos también 5 disparos. Espera, porque aquí las negras salen como si fueran churros. 3, 4 y 5. Bueno, ahí las veis, las peñitas. Vamos a cargarlas. Bonito. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, el mínimo valor que hemos sacado antes. Ah, no me sale aquí ahora, no me sale, che. No me sale, qué pena. Bueno, habrá que revisar el vídeo. Bueno, vamos allá. Cargamos. Preparad para disparar. Vamos allá a los 5, ¿eh? Bueno, más bonitas que por ahí. A ver. 1. 3000 es una burrada. 2,85 julios. 2,58 julios. 2,65 julios. 2,65 julios. Y aún queda más. 2,6 julios. Y 2,6 julios. Bueno, vamos a ver que mire esto. Perdón. Vamos a ver. 3,38 la última. 3,39.
341, ha ido bajando 343 y 341. Es decir, 341 pies. Compararlo con el otro, porque yo ahora aquí no me acuerdo cuánto era y no sé cuál de las dos saque más potencia o están las dos iguales. Vosotros diréis. Bueno, y nada, vamos a las conclusiones. Así, con las conclusiones finales, con lo bueno y con lo malo. Voy a empezar con lo malo, que he visto algunas cositas que me han ocurrido. No significa que a todo el mundo le ocurra. Simplemente lo que me ha ocurrido es que ayer, pues haciendo una prueba, me salieron 4 o 5 bolas de golpe y se me marchó todo el cartucho que se quedaba. No sé, como es el tercer cartucho que utilizo, luego no... A ver, 1, 2, 3, este es el cuarto, porque el tercero no podía utilizarlo, ahora explicaré. Pues me salieron todas de golpe. Vale, lo dejé, cargué un cartucho nuevo y esta mañana he ido a hacer la prueba y no iba nada, no tenía nada de gas absolutamente. Lo he quitado, he puesto un cartucho nuevo que es este y le daba aquí, así, y no había forma que fuera. Total, lo he desmontado y resulta que estaba lleno de bolitas por dentro. Os aconsejo siempre que tengáis una duda hacer esto que estoy viendo yo, para que no os ocurra como os ha ocurrido a mí. Cosas malas, esa es el único problema que he tenido. Otro que no me gusta es que, por ejemplo, cuando bajas el martillo, puedes bajarlo así, si nos queda en esta posición, ¿vale? No me gusta en esa posición. No me gusta en absoluto, no es una cosa que, no sé, no me acaba de gustar. Otra cosa que me encanta de ella son las cachas, son cachas de madera auténticas, ¿eh? Lo expliqué ya que en otro vídeo, o al principio, perdón, porque este vídeo, pues por motivos que no voy a contar ahora, no he podido hacerlo como quería, pero si os dais cuenta, fijaros, se ve que es totalmente madera, madera. Todo lo demás es metálico. Si os queda el gatillo así, el martillo así, pues la única solución que tenéis es esta y bajarlo, disparar así, siempre y cuando no haya nada dentro, por supuesto. Pruebas, ya habéis visto que he hecho un montón de pruebas. Esto lo cargué ayer y no hice ningún disparo. Esta mañana he ido y no tenía nada de gas dentro. Vale, pues igual clapeté mal o no lo sé. Otro problema que he tenido, bueno, el problema es esto, no me gusta nada como sobresale. ¿Veis qué feo queda aquí? Sobresale, queda feo de verdad. Una llave Allen, se aprieta, pero en fin. Como veis, potencia tiene de verdad. Fijaros, esto que es gordito, fijaros cómo me lo ha puesto aquí de los perdigonazos. Supongo que por ahí dentro habrá alguno. O han rebotado por aquí, por el suelo. No lo he dicho, pero siempre llevo gafas, ¿eh? O gafas protectoras o gafas de ver, que también protegen. Una bolita por aquí. Volviendo hacia atrás, volvemos hacia la prueba de las dos. Vale, está muy ajustado el tema de la potencia. Creo que las negritas han sacado un pelín más de potencia, pero en fin, puede ser por ha sido seguido un programa que una prueba con la otra, luego con la temperatura no creo que vaya variado nada. La marca tampoco creo que ha variado mucho, Humares con HK. Lo que sí que me ha sorprendido es la potencia, que tiene 2 julios y pico. 2 julios ha llegado a dar hasta 3 julios y pico, creo. Temperatura aquí en este momento, pues estamos a 34 grados. Aquí dentro en el local, pues estamos un pelín menos, pero estaremos a 32 grados, que hace bien. Hace calorcito. ¿Cómo la ha envejecido? Pues ya lo ves aquí. Lo que la ha envejecido, la que podía envejecerla buenamente, un paso menos, a ver. Así no me gusta el color. Ahí queda mejor. Ha quedado una pátina muy, muy bonita y parece realmente usada. No poner vieja, pero sí, usada. El desarme ya has visto que es de las más sencillas que existen en el mundo. Es que me ha alucinado porque es súper sencillo, ¿no? Es decir, simplemente sacas, tiras para atrás, colocas en la posición, empujas para aquí, cachorrito, sale y ya tenemos el arma fuera. Fijar, ha sido pero rápido. Después otro es más. Otra curiosidad es que la Humarex, un modelo Legends, y en las otras que tengo de Humarex también, lleva un doble muelle. Lleva el muelle con la guía de su muelle guía, y después en el cañón también lleva otro muelle. Lo he preguntado a gente que sabe, no como yo, que no tengo ni idea, y
y me ha dicho que la original es esta. La original no lleva doble muelle en el cañón. Y montarla, pues fíjate, además es de las que entra fácilmente, que no tienes que hacer viguerías. Entra la primera. El sonido es precioso, no tiene nada. Fijar cómo suena. No hay nada dentro. Pondremos algo por delante por si acaso. Con ganas, pero pegan de las que pegan de verdad. Tiene un buen retroceso, un buen recoil. Retroceso, español, retroceso. El seguro, pues sí, funciona bien, ¿eh? No es como otras que tengo, que el seguro me falla a veces. No, y sobre todo lo que son dobles a veces se engancha tal. Esta va perfecta en este momento. Bueno, ¿qué más decir de ella? Vamos a la prueba que hemos hecho a esa distancia, a 15 metros. De puro medido estamos un poquitín más de 15 metros, pero daros cuenta, fijaros. Esta, que es a 8 metros, lo que disparo siempre, 8 metros la mano, tenéis aquí 1, 2, 3, 4, 5, no sé si son 5 y 6 y 7 o 6 solamente. Esta de aquí abajo es un rebote, si os dais cuenta salí de por detrás. Y la agrupación para 8 metros yo creo que está bien, y más para mí, que soy malo. Aquí yo diría que son, a ver, habrá que ver el vídeo, ya lo miraréis vosotros y me diréis si aquí, en esa de aquí, hay 2 o 1. Aquí desde luego hay 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7, porque ahí hay 7. Ahí no sé si hay 2, ahí parece que hayan 2, pero en fin, es lo de menos. Es decir, que dentro de esta monedita, que es una moneda un poquito más grande de 2 euros, no está nada mal la agrupación. No es de las mejores, pero tampoco es de las malas, ¿eh? Vamos a ver. Y después hemos hecho esta prueba, que estaba un poquito más de 15 metros, pero en fin, 15, vamos a ver, que haya 16 o no llega. Esta me ha sorprendido, ¿no? Esta, bueno, también es cierto que esta dispara a una mano, como siempre, a mano alzada, y esta dispara a mano alzada, pero con las dos manos. 15 metros, y fijaros, 1, 2, 3, 4 y 5. No sé si hay ahí he metido 2 o 1 también. Vosotros lo diréis, lo veis en cámara lenta. Bueno, yo lo veré cuando ya esté montado. Pero por lo menos 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, 5 o 6 hay. 1, 2, 3, 4, 5, 5 o 6 disparos. Ya no me acuerdo. Este vídeo me ha costado muchísimo tiempo hacerlo. Llevo haciéndolo casi 2 semanas, en los ratos que puedo. He pasado por unos momentos que no podía hacer nada absolutamente. A veces grababa esto. Al cabo de 2 o 3 días grababa otra cosa. Hay días que me pasaba, una semana que me pasaba sin hacer nada. Y bueno, circunstancias de la vida. Pero mientras que podamos, las haremos. Las demás pruebas que ya habéis visto, supongo, pues esa de tirar rápidamente unas latas que estaban colgando, después una placa metálica, otra que es una silueta. Después la que me ha sorprendido muy gratamente, que a vosotros también os habrá gustado seguramente, es la de los 30 metros. 40 metros no podía hacerlo porque no podía hacerlo esta vez, no podía hacerlo. Y lo he hecho con 30 metros, pero ya habéis visto que creo que he fallado una solamente y no estoy seguro, porque cuando le pegas a la madera hace un ruido distinto que cuando le pegas al, ¿cómo se llama?, a la placa metálica. ¿Qué más pruebas he hecho? No me acuerdo. He hecho esa. Bueno, sí, la de perforación. También me ha sorprendido gratamente en todo lo que cabe, porque normalmente taladra 2 y le golpea la tercera. Creo que ha llegado, no seguro. Ha golpeado hasta la cuarta, aunque la última lata era de otra marca distinta, no es la de cerveza de mi vecino. Y no sé si es más o menos gruesa, pero en fin, ha llegado hasta la cuarta, ha golpeado. He hecho una prueba nueva que ha sido un fracaso, que es un trozo de goma espum, no es goma espum, no sé, esto que llevan cuando compras algo y lleva algo dentro para que no se estropee. Pues la verdad es que lo he intentado 2 veces, y la verdad es que salen, porque salen, los perdigones salen, pero no le golpean a las botellitas que vosotras. Bueno, pues una cosa nueva que he hecho y ha salido como ha salido.
Y ya para no hacerlo más largo ni más pesado, este vídeo la verdad es que me ha costado mucho hacerlo. Lo he hecho de verdad con mucho cariño. Pero aún así os digo una cosa, estoy esperando otra cosa nueva. Hace tiempo que el amigo del canal de rifles sacó una, me enamoré de ella, me quedé bien. Sobre todo mi hijo porque le encanta ese tipo de réplicas. Y estoy esperando que venga, no sé cuándo vendrá. Con tiempo y poquito a poco, os prometo que por lo menos una vez al mes, aunque mi idea era sacaros una vez a la semana algo, sacaré si puedo una vez al mes, mientras pueda y tenga fuerzas. Bueno, si la recomiendo, 9,99 Si tenéis el gustito con una lana de estas de metálicas, lijarla un pelín, aún se queda mucho más bonito, ¿eh? Y eso que la patina que tiene es ya de por sí preciosa, ¿eh? Esto que parece Legend, fijaros, pues se nota muchísimo menos. Si habéis visto el primer vídeo del unboxing, veríais que se veía mucho más, ahora se ve mucho menos. Y cada vez se va a ver menos. Algunas cositas le he quitado por aquí y por allá, la he hecho más vieja. Y esto sí que me ha sorprendido. Y después lo que me ha sorprendido mucho es lo bien que va. Es una réplica. Vale, también me habéis preguntado, no en esta sino otra, que en esta no ponen Colt en ningún sitio. Por supuesto que no ponen cola. Colt, al perder la licencia, nadie más puede utilizarle el nombre Colt excepto ellos, pero las demás casas de fabricación como Umarex o las de verdad como Berti, hay un montón, pueden utilizar exactamente el mismo formato, exactamente el mismo, pero no se puede poner Colt en ningún sitio. Eso no significa que sea una falsificación, es una réplica, como veis. Un modelo muy bien acertado. Veis el numerito único del armero que está aquí puesto para demostrar que esto no es una falsificación, y en la que está dado de alta en el ayuntamiento. Bueno, nada más, fijaros, bueno, tengo aquí también otra, pero daros cuenta, ¿veis? Ahí está una que es la 1911, y es de la casa KJ Wars. Esa tampoco tiene ninguna marca que ponga Colt. ¿Os dais cuenta? Es lo que evaluamos. Bueno, no sigamos con el tema, que ya me he cansado y me ha quemado mucho ese tema. Pues nada, aquí tenéis las pruebas. Se me olvida algo seguro, pero no quiero hacerlo largo y aún así lo he hecho largo. Pero de verdad es de los vídeos que más cariño le he puesto, más tiempo me ha costado de todos en estos años que llevo, pero lo he disfrutado. Y más cuando termino de montar el vídeo, que cuando lo veáis es cuando, claro, tendré que montarlo. De verdad, es una pieza que si os gusta la Colt es imprescindible en vuestra colección. Seguro no se puede poner. De verdad, amigos, los que me seguís y los que no me seguís, los que os gusta y los que no os gusta, lo siento, lo hago lo mejor que puedo. Y si a alguien le gusta, pues mire, me siento halagado. Muchísimas gracias por seguirme, el tiempo que me habéis seguido. Si queréis darme un puñito arriba, un puñito, sí, puñito, como dice la señorita. Te me hizo gracia, se me queda así, el puñito arriba. En vez de decir un like, yo siempre digo like, pues ella dice puñito arriba. Saludos a todos los que me seguís, y lo de siempre, si os ha gustado y queréis darle un puñito arriba, pues os lo agradezco. Si no, tampoco pasa nada. La vida es así. Hasta la próxima, si Dios quiere.